estamos en vivo. Muy buenas noches con todos amigos y amigas, bienvenidos a esta segunda edición de El Reportero de la Historia en su programa Tu Tesis en 30 minutos. Este espacio ha sido pensado para que jóvenes historiadores e historiadoras puedan compartirnos sus últimos alcances de investigaciones que han hecho durante la elaboración de su tesis tanto en pregrado como en posgrado. En esta oportunidad tenemos como invitado especial a José Luis Rodríguez. José Luis, o Luis para los amigos, ¿no? Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Historia por la PUC. Sus intereses de investigación giran en torno a la historia política y social de los siglos XVIII y XIX. Ha publicado también en revistas como Fénix, revista de la Biblioteca Nacional del Perú, y en la revista del Archivo General de la Nación, ¿no? Y en esta oportunidad nos va a conversar algunos temas puntuales sobre la tesis que realizó para su maestría que llevaba el, eh, el título El migrante estereotipado, etnia y humor en Serrucho 1950-1962. Y como entrevistador nos acompaña nuestro amigo Marcos, a quien ya ustedes lo deben conocer en el primer programa que realizamos. Entonces, sin nada más que agregar, les dejo a Marcos y a José Luis para que el escenario sea todo suyo. Sí. Bueno, ¿qué tal con todos? Gracias por estar aquí atentos a un episodio más de este programa. Como Christopher ya presentó, vamos a entrevistar a Luis Rodríguez, y en especial para que nos hable sobre su tesis de maestría, ¿no? Yo considero que la tesis de Luis es muy interesante porque aborda un objeto cultural que usualmente los historiadores tenemos un poco de dificultades al abordar los objetos culturales, ¿no? En el caso de una historieta. Pero al mismo tiempo creo que la tesis de Lucho o el proceso de elaboración de la tesis de Luis es muy interesante porque Luis en el pregrado trabajó historia colonial, un poco más clásica, ¿no? Con fuentes más tradicionales, y en la maestría dio el salto cronológico al siglo XX y con otro tipo de fuentes. Entonces creo que el proceso de elaboración de la tesis que él realizó es muy revelador y que nos puede ayudar mucho a todos los interesados en historia. Entonces, Luis, para comenzar, por favor, ¿podrías presentarnos cuál es tu tesis? Digamos, de una forma muy sencilla y muy rápida, ¿cuál es el tema que has investigado? ¿Qué pregunta te planteaste? ¿Y cuál fue la respuesta que hallaste y que ofreciste? Bueno, en primer lugar, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Y bueno, agradezco pues a Juan, a Christopher, a ti, a toda la gente que está detrás de todo este escenario o estas actividades que me parecen sumamente muy útiles, ¿no? De cara a comunicar las nuevas investigaciones que se están realizando. Pero bueno, ya fuera de esta introducción muy formal, bueno, mi tesis estudia, como bien dices, un artefacto cultural, como la historieta Serrucho, que fue publicada en los años 50 en el periódico La Última Hora. Y bueno, lo que trato de hacer es hacer un análisis histórico de esa historieta y entender cómo su contenido puede evidenciar prácticas, discursos y actitudes racistas de la época, ¿no? En ese sentido, la pregunta de investigación que planteé en la tesis fue cómo esa historieta fue un espacio que articuló, reprodujo y fortaleció los estereotipos que sobre el migrante andino circulaban en la Lima de la época. La hipótesis, si queremos llamarlo de esa forma, o la respuesta a la que llegué, fue que pues, en un contexto de crecimiento demográfico y cambios urbanos como la Lima de los años 50, pues ciertos sectores sociales e intelectuales empezaron a cuestionar su propia identidad cultural en una época donde está siendo transgredida por estos cambios sociales, y para ello recurrieron pues al criollismo limeño, ¿no? A lo criollo, pues eso como se dice, ¿no? La Lima señorial, la Lima criolla, la Lima blanca, y al mismo tiempo, mediante ese proceso de construcción identitario, empezaron a considerar y empezaron a entender a los migrantes a partir de categorías estereotipadas, totalmente racistas, ¿no? Y bueno, eso es lo que estudio. O lo que estudié, en tal caso, ¿no? Genial, muchas gracias, Lucho. Algo que me llamó mucho la atención en tu tesis es que tú tomas en cuenta esta relación dialógica, ¿no? Que hablar sobre el migrante no es solo hablar sobre el migrante, sino al mismo tiempo es un proceso de construcción de lo que se considera lo limeño, ¿no? Entonces, me parece que eso es algo muy interesante en tu tesis.
Y cuéntanos, ¿cómo nació tu interés sobre este tema? Digamos, ¿cómo te enteraste de la existencia de, digamos, de esa historieta? ¿La conocías? El archivo te la mostró? ¿Qué te llevó primero a investigar el tema? ¿Las migraciones o la historieta? Eh, ¿No? Entonces, por favor, cuéntanos un poco sobre cómo es el que el historiador descubre el tema que lo apasiona. Bueno, en primer lugar, pues yo leo historietas, ¿no? O sea, desde niño o adolescente, pues siempre me ha gustado leer historietas, no necesariamente las peruanas, ¿no? Sino las más mainstream, ¿no? Las más conocidas, ¿no? Al fin y al cabo, las que todo el mundo pues, ha visto o ha conocido alguna vez. Sin embargo, yo creo que el tema, el tema de esta tesis se articuló principalmente a partir de la lectura de los textos de Flores Galindo, ya que yo no partía a partir de la fuente, la historieta, o a partir del contexto, la migración, sino a partir de un problema, que era la discriminación, ¿no? El racismo. Y no sé si te acuerdas en este libro, Buscando en Inca, cómo Flores Galindo da una definición muy básica, muy simple del racismo, pero que es la que se me ha quedado más grabada en la mente, es cuando decía, ¿no?, que el racismo es esa supuesta existencia de razas y la relación jerárquica que hay entre ellas, ¿no? O sea, esa definición a mí siempre se me ha quedado grabado. Y bueno, ¿no? También decía que el racismo no solamente es menosprecio, marginación, que está muy presente en la vida cotidiana, sino que también es un discurso ideológico que justificaba pues la discriminación y todo ello, ¿no? Y a partir de estas consideraciones, pues empecé a leer algunas cosas, encontré pues la referencia de Van Dyck, este lingüista holandés, que empieza y dice, ¿no?, de que en efecto, ¿no?, el racismo no solamente es una práctica, sino que es un discurso ante todo ideológico, ¿no? Es un sistema de creencias socialmente compartidos por los miembros de una colectividad. Y bueno, ¿no?, que articulan prácticas, actitudes, acciones, ¿no? Y pues algo que es muy interesante lo que dice Van Dyck es que una forma para estudiar el racismo es a partir de su contenido en los discursos. Así que justamente yo traté de partir por ahí, ¿no? Y es justamente entender el racismo no solamente como un fenómeno pues abstracto, un fenómeno pues así, ¿no?, como muy en el aire, sino a partir sobre todo cuál es el contenido del discurso racista y a partir de qué medio circulaba, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que entender de que pues, el racismo no es una idea abstracta, sino que circula por medios concretos y que tiene contenidos concretos. Y en ese sentido, pues en la tesis, pues los medios concretos por los cuales circulaba el racismo, pues son muchos, ¿no? Periódicos, literatura, pues obras criminológicas, caricaturas, fotografías y también historietos. Y los contenidos racistas que yo he identificado principalmente eran los estereotipos, ¿no? Que sobre el migrante pues surgían y pululaban un montón, ¿no? El migrante pues alcohólico, el migrante desaseado, el migrante pues proclive a la violencia doméstica, ese tipo de cosas, ¿no? Así que pues más o menos por ahí va la idea, ¿no? Entender el racismo no solamente como una categoría, a veces un poco abstracta, a veces un poco difícil de entender, ¿no? Sino a partir de cosas muy concretas. ¿Cuál es su contenido discursivo racista? Y a partir de qué medios circula o a partir de qué medios pues se publican. Muchas gracias por tu respuesta, Luis. Digamos, creo que, como mencioné al inicio durante la pregunta, ¿no? Cuando uno quiere investigar un tema, uno puede tomar muchos caminos, ¿no? Para llegar al tema en realidad y plantearnos la pregunta, ¿no? Tú nos cuentas que partiste ya desde una pregunta más concreta, ¿no? Quizá Bueno, es un un problema, problema ¿no? Es un problema, histórico, es un ¿no? problema, Un sí. problema histórico, ¿no? Digamos, hay otros que nos aproximamos a través de las fuentes, ¿no? Tenemos algunas intuiciones sobre el tema, vamos a las fuentes y las fuentes nos plantean nuevas preguntas, ¿no? Pero, Claro, y en otras ocasiones otros historiadores inician por el contexto, ¿no? Pues, digamos, sí, quiero también. estudiar algo relacionado sobre la guerra con Chile o sobre las migraciones. Y eso lleva a sus búsquedas, ¿no? Pero es interesante que todos los caminos, o Claro, sea, que hay no varios existe un caminos. único camino, ¿no? No, claro, claro, sí. Digamos, Sí, de y, acuerdo, ¿no? No, no hay una fórmula de cómo hacer una investigación histórica, ¿no? Hay muchos, ¿no? Así claro, que cada genial, uno genial, porque depende. digamos, eso es algo que buscamos en este espacio, que todos los historiadores o todos los que hacemos historia puedan exponer cuáles son las formas de hacer historia, ¿no? Como decía Burke. Ok, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Es algo relacionado con tu background, con tu, digamos, con tu entrenamiento previo como historiador, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron los retos, dificultades o satisfacciones que tuviste al estudiar este tema, ¿no? Considerando que tú tienes o tenías un perfil de historiador que es interesado en el periodo colonial, ¿no? Marcado, digamos, por manejar distintos tipos de fuentes, distintos tipos de preguntas, distintas metodologías. Entonces, ¿qué nos puedes contar de ese proceso de aprendizaje personal? Bueno, yo creo que la primera dificultad
es el bibliográfico, ¿no? Pues como bien dices, pues yo he tratado de trabajar el siglo XVIII, he leído sobre el siglo XVII, pero sobre el siglo XX no había leído de una forma tan especializada como para, pues, para ponerme delante de una investigación. Por lo tanto, uno de esos retos fue justamente tratar de entrar a un siglo casi desde cero, ¿no? Y otro reto que yo sumaría es que los años 50, que es el que estudio al fin y al cabo, no es que haya sido tan trabajado tampoco en la historiografía peruana. Los gobiernos Rodrigo, Prado, pues básicamente no encontré muchas referencias. Es cierto que hay referencias puntuales, ¿no? Por ejemplo, el libro de Canel el Ocio, o hay algunas obras compilatorias como, como el de Henry Pease o el de Contreras y Cueto, pero en realidad fuera de ello es que hay muy poco. Y eso a nivel político, a nivel social y cultural sobre la época, pues básicamente no hay nada. Y si hubiese, pues estas obras no han sido discutidas o referenciadas como para tenerlas tan en cuenta, ¿no? Ese es un reto, ¿no? Ahora, fuera de este reto a nivel bibliográfico, yo lo tomo desde un punto de vista histórico, porque si salimos desde el campo histórico propiamente dicho, sí que se conoce mucho de los años 50 a partir de la migración, principalmente por los aportes de la antropología, sociología, ¿no? O sea, la migración trabajada por Jürgen Gold, Matos Mar, Teófilo Altamirano, Julio Calderón, y entre otros, pues sí se conoce esa época, ¿no? Sin embargo, estos trabajos que llegan a resultados, claro está, dependiendo de sus propios objetivos, no son los que más me interesan, ya que tratan el tema de la migración desde un punto de vista estadístico-sociológico. Llegan a resultados, claro que sí, pero no son de los que pues yo vaya por ahí, ¿no? Sin embargo, debo reconocer que pues dos de estas obras sí fueron importantes en la construcción de esta investigación. El primero es el libro de Jürgen Gold y Norman Adams, este clásico, ¿no? Los caballos de Troya me parece que se llama, no recuerdo bien, en el cual hay un capítulo donde pues se analiza cómo los migrantes de algunas comunidades se percibían a sí mismos y percibían a los limeños también, a su entorno. Es decir, entendían cómo en un contexto social y cultural pues había ciertas imágenes, discursos que entendían a las personas a partir de categorías sociales, ¿no? Por ejemplo, los provincianos o los migrantes se entendían como trabajadores, como personas esforzadas, como personas que no les gusta vivir en casas alquiladas, y al mismo tiempo, pues, entendían a los limeños como bastante dejados, como personas que les gusta vivir de sus influencias y cosas por decir, ¿no? Y otro libro que también me ayudó bastante fue uno de Matos Mar, uno no muy conocido, bueno, no sé si sea conocido, quizás para los antropólogos sí, ¿no? Pero uno donde incluye un apéndice de 18 biografías de inmigrantes, y eso es lo que a mí más me gustó, porque es como que los encuestadores y su equipo de trabajo, pues registraban, bueno, a partir de una pregunta, a partir de un conjunto de preguntas que ellos ya tenían, supongo. Cómo era la vida del migrante, cómo se trasladó, y bueno, en fin, ¿no? Un montón de cosas. Si bien es cierto, yo no trabajo en la migración, y tampoco trabajo en las vidas de los migrantes propiamente dicho, estas dos referencias me sirvieron a mí para entender cómo en la época los migrantes sí estaban pues relacionados con un conjunto de prenociones y estereotipos que circulaban en la época. Y los estereotipos sí es justamente lo que yo sí trabajo, ¿no? Porque sí tenía conocimiento de esto. Así que, bueno, esta sería la principal dificultad, ¿no? La biográfica. Ahora hay unas más de carácter más heurístico, pero creo que eso se puede comentar para después, ¿no? Genial, muchas gracias por tu respuesta. Algo que noté cuando revisé tu tesis es que, claro, lo que tú nos cuentas en este momento nos transmites, lo haces de una manera un poco más coloquial, más simple, ¿no? Pero eh, en tu análisis mismo hay una fuerte carga analítica, ¿no? Es decir, eh, reconoce que has utilizado bastantes herramientas, bastantes conceptos para poder entender cuáles son los procesos que se encuentran detrás de tu investigación. En particular, creo que un término central en tu investigación es el de la cultura racializada, para referirte a las dinámicas que tú reconoces en esas caricaturas que estás mostrando en este momento, ¿no? Entonces, ¿podrías explicarnos, digamos, como que de manera general, cuál es el gran marco teórico que utilizas y por qué seleccionaste en particular este concepto de cultura racializada? ¿Por qué te fue útil? Vale. Bueno, en primer lugar, como bien dices, ¿no? Hay una suerte de precisiones metodológicas y teóricas a la hora de enfrentarnos una fuente y un tema como esto, ¿no? Como las caricaturas o tiradas cómicas, ya que tampoco no es que hayan tantos trabajos, por lo menos a nivel peruano, para tomar como ejemplo. Por ello, ha sido bastante importante el trabajo de una historiadora llamada Fausta Gantuz, que trabaja las caricaturas del porfiriato. Ella dice, ¿no? De que, pues, las caricaturas no son hechos ni tampoco son los hechos mismos, sino la expresión y opinión de un individuo o un grupo social
al que este individuo pertenece, ¿no? Por ello siempre es una visión sesgada, con intencionalidad y no transmite pues la realidad, ¿no? Así no podemos coger la tira cómica, por ejemplo, pues, de Serrucho, una donde, acá deben ver una, acá, la primera, no podemos coger esta tira cómica, la primera de Serrucho yendo al bar y tomarla como ejemplo de que los migrantes en los años 50 eran alcohólicos, tal cual. Pero sí podemos cogerla como la evidencia de que cierto sector social de la época tenía un discurso en el cual se difundía el estereotipo del indio borracho, ¿no? Porque eso sí demuestra. Bueno, Gantus también propone de que pues, estas caricaturas no son testimonios de la realidad, sino construcciones de realidad, es una opinión siempre parcializada. Y claro, ¿no? Las imágenes es bien cierto que se alimentan de su contexto, de los acontecimientos de su época, pero generalmente siempre los exageran, deforman o los tratan convenientemente. Ahora, una vez que tome en cuenta estas recomendaciones metodológicas, la pregunta era saber qué cosa se analiza de la tira cómica, qué cosa en concreto. Por ello, en la investigación propongo que el discurso racista se articulaba a través de estereotipos. Por ello, mi objetivo fue identificar en estas tiras cómicas los estereotipos que se manifestaban de forma muy evidente en las viñetas, ¿no? Ahora, para ello, traté de trabajar los estereotipos desde el aspecto de la etnicidad, ¿no? Ahora, la etnicidad, como lo define una antropóloga belga llamada Christine Stalaer, no es un concepto estático en el cual los grupos sociales o los grupos étnicos tienen pues, manifestaciones culturales ancestrales, ¿no? Que no cambian, ¿no? Por el contrario, esta autora manifiesta que la etnicidad como categoría es muy importante para entender cómo en un contexto determinado hay interacciones entre dos o más grupos sociales y entre ellos tienden a percibirse a partir de ciertos elementos culturales que la autora llama marcas culturales, ¿no? Y ahí es importante la cultura porque la vestimenta, el lenguaje o cosas por ese estilo se convierten en un elemento diferenciador entre uno y otro. En la Lima de los años 50 esto es muy interesante, porque se da justamente este encuentro sociocultural, ¿no? Entre un conjunto de, llamémosle según Norbert Elias, un conjunto de establecidos, los limeños, y un conjunto de marginados, ¿no? Siempre siguiendo Elías, ¿no? Que tiene este ensayo sobre este tema, ¿no? Que serían los migrantes, y cómo a partir de ellos se da una interacción social en los cuales estos grupos se empiezan a ver de forma estereotipada. Claro está, esta interacción social no es igualitaria, no es democrática, no es que los dos grupos tengan el mismo poder social para percibirse o estereotiparse mutuamente. Los limeños, las élites sociales tienen un conjunto de armazón cultural, periódicos, historietas, caricaturas, fotografías, novelas, en fin, tienen un montón de productos y artefactos para imponer marcas a los que pues, consideran que no son sus iguales, en este caso los migrantes. Y es a partir de ahí, a partir de este proceso, no sé si lo estoy explicando bien, espero que se entienda, pero es a partir de este proceso en los cuales los migrantes empiezan a ser percibidos por las élites sociales limeñas a partir de pues, estereotipos, ¿no? Y ahí es importante lo que tú me preguntabas sobre cultura racializada, porque los elementos culturales se racializan en la medida de que se piensa y se concibe que los migrantes tenían una serie de características culturales identificables e indesligables a ellos, como la vestimenta. Tenía que pasar estas imágenes, me olvidé, la vestimenta, como pues el habla, como pues los hábitos, los alimentos, etc., ¿no? Por supuesto, la cultura no solamente es aquello que puede ser directamente observable, porque también se incluyó dentro del contexto de cultura aquellas cosas como la conducta, la moral, la ética, ¿no? Todo ello sería la base de los estereotipos. Por ello yo en la tesis entiendo que hay dos tipos de estereotipos, ¿no? Unos que describen deformemente la cultura del migrante, como lo que vemos en las imágenes, pues el ocio, pues la música, los bailes, la vestimenta y todo lo demás. Y hay otros que imponen sobre el migrante un conjunto de conductas censurables, ¿no? Como la lascivia, la criminalidad, la indigencia, la adicción, y pues todas estas cosas que estamos viendo aquí, ¿no? La violencia doméstica, el alcoholismo, la suciedad, la fealdad y pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta, Luis. Creo que sí, sí le he podido seguir y entender por qué en realidad una categoría analítica más útil para, digamos, en tu trabajo es, o sea, más que utilizar el término racismo, lo que tú has encontrado es que hay toda una visión sobre una cultura, de elementos culturales de esas poblaciones que terminan siendo asociadas a la idea de una raza en particular, ¿no? Es decir, todos estos elementos culturales de los migrantes
forma de vestir, la forma de hablar, la forma de interactuar socialmente terminan siendo racializados, ¿no? Sí, claro, tal cual. Sí. Siguiendo un poco, digamos, ahora que tienes las fuentes ahí a la mano y las estás mostrando, ¿podrías comentarnos un poco sobre el manejo de fuentes que hiciste en la tesis? ¿Qué archivos y qué técnicas de recopilación empleaste? ¿Cómo lidiaste con las dificultades con las que te topaste en el camino? Digamos, no sé, solo cómo encontraste, por ejemplo, esta fuente y no otras, o seleccionaste esta caricatura y no otras. Claro. Bueno, el caso de las historietas, ese es un problema, ¿no? Muy grande porque, primero porque no han sido suficientemente trabajadas por la academia y tampoco les ha llamado la atención, por lo tanto no hay una biblioteca o no hay un archivo que, pues, que las custodie, ¿no? Que las tenga. Además, en el Perú tampoco es que existió una industria del cómic como sí pasó en México, en Chile o en Argentina, donde pues se publicaban muchas revistas, historietas y pues se puede encontrar, ¿no? En el Perú eso no existió o no fue tan predominante. Lo que hubo sobre todo fueron tiras cómicas de los periódicos, ¿no? Así que lo que primero habría que hacer, o lo primero que hice, fue tratar de saber qué historietas existieron en el periodo. Para ello, pues fácil, ¿no? Hay muchos trabajos que hacen taxonomías y ubican las historietas. Yo recomiendo personalmente el de Carla Sagasti, donde pues se publican, o tiene como un libro catálogo donde pues, se evidencian qué historietas hubo, pues en qué años y en dónde fueron publicadas. Y esto es esencial porque una vez que sepamos la tira cómica en qué periódico fue pues publicado, pues podemos ir a una hemeroteca y pues revisarlas, ¿no? Yo principalmente fui a la Biblioteca Nacional del Perú y al Instituto Río Agüero, y pues a partir de ahí empecé a registrar pues las tiras cómicas, ¿no? Ahora, es cierto que también hubo revistas, historietas como Palomilla o Avanzada, que es la más famosa de todas de los años 50, donde está este personaje clásico de Vicuñín, Takachito y el otro, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama el otro, que reflejaban supuestamente las religiones naturales del Perú, ¿no? Pero estas revistas son muy difíciles de encontrar, por lo tanto, si uno quisiera estudiar estas revistas de cómics, tendría que ir pues y perseguir la historieta en los revendedores o en los coleccionistas de páginas como Mercado Libre o sitios web de ese tipo, y te las venden a precios muy excesivos, ¿no? Porque no las custodian en ningún lado, ¿no? Así que ese es un problema, ¿no? Pero bueno, una vez que tengas las fuentes, una vez que, bueno, las fuentes clásicas, noticias cómicas en periódicos, es todo un mundo, ¿no? Porque las viñetas tienen un montón de referencias simbólicas, así que, y no es una fuente documentalmente, no es una fuente escrita, ¿no? Así que no se le puede fichar de forma tradicional, hay que tener un conjunto de consideraciones, hay que ser más minuciosos en la descripción, hay que registrarla fotográficamente de ser posible, y sobre todo las tiras cómicas no se pueden leer solas, ¿no? Hay que entender el contexto del periódico en que se publica, qué opinaban los editores, qué cosas se publicaban, qué noticias circulaban, ese tipo de cosas, ¿no? Porque no se puede hacer historia a partir solamente de una historieta o de un periódico, porque es una fuente fragmentaria, al fin y al cabo. Hay que revisar otro tipo de cosas, otros diarios, otras tiras cómicas, otras caricaturas, otras historietas, y ver cómo todo este acervo documental dialogaba en función del tema, ¿no? Por lo tanto, bueno, de hecho eso fue lo que hice, ¿no? Porque no solamente estudié Serrucho, sino también estudié las otras tiras cómicas que se publicaban junto a Serrucho, Boquellanta, San Pietri, Chabuca, y entre todos dialogaban, ¿no? Y los periódicos un poco más lo mismo, ¿no? Porque no se puede estudiar el racismo solamente a partir de última hora, sino también tenía que, pues, leer necesariamente la crónica, el comercio, la prensa, y además como que también todos estos periódicos tenían una misma línea editorial de frente a los grupos sociales, ¿no? Políticamente hablando, seguramente sí que hubo diferencias, pero en cuanto a los tratos de estos grupos migrantes, pues sí que tenían como un norte común, ¿no? Pero bueno, un poco de esto, ¿no? Muchas gracias, Luis. Encuentro muy interesante lo que mencionas, ¿no? Que a pesar de que el objetivo, el centro de tu tesis es analizar esta historieta llamada Serrucho, a lo largo de tu análisis es posible que tú tienes un gran desarrollo contextual del tema, ¿no? Es decir, creo que pues, evidencias muy bien que Serrucho no es un objeto cultural aislado, sino que está en diálogo con otra serie de historietas y otra serie de discursos, ¿no? Digamos, historietas, diarios, textos, novelas, otro tipo de representaciones culturales. Una Claro. última pregunta antes de que pasemos a la sección de preguntas. Las preguntas de parte del público es, ¿cuál consideras que es la importancia de estudiar artefactos culturales, como las historietas en este caso,
y cómo ello puede ayudarnos a comprender mejor dinámicas sociales como el racismo y la discriminación, ¿no? Es decir, eh, digamos, cada vez nosotros como estudiantes o como amigos de personas que aún están estudiando la carrera, vemos que las personas aún tienen muchas dificultades con elegir un tema, ¿no? O muchas inseguridades, o no están seguros de si puede ser relevante o no. Entonces, ¿qué podrías comentarnos sobre eso, ¿no? Sobre la relevancia de estudiar ese tipo de objetos culturales. Vale, sí. Yo creo que primero habría que considerar que las historietas de este periodo de los años 50, entre todo eran cómicas, ¿no? Eran tiras cómicas. De hecho, el argot que se utilizaba en la época para llamárseles chistes. Así que buscaban el humor y la risa fácil de los lectores. Serrucho era una tira cómica en ese sentido autoconclusiva. Quiere decir que se publicaba en Oscuro pues una viñeta donde iniciaba pues una situación y pues terminaba con una broma, ¿no? Generalmente de muchas formas, ¿no? Asociadas estos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de Serrucho para buscar, cuando cerraban los bares, buscar un lugar para beber, generalmente se iba a las gasolineras y bebía, pues, querosene, o cuando acosaba a una mujer, el chiste consistía en ver cómo, pues, terminaba golpeado, o cuando se le comparaba con un huaco, ¿no? Y servía su rostro para que un pintor dibujase estas reliquias, ¿no? Así que eso era, ¿no? Las tiras cómicas de esta época. Eran situaciones donde se buscaba la risa fácil de los lectores. Y pues en ese sentido, pues se evidenciaban como los estereotipos como la lascivia, el alcoholismo, la fealdad, pues eran naturalizados, ¿no? Y pues, se reproducían y se difundían en muchos chistes que luego pues eran pues difundidos y autoasumidos por los lectores y pues reproducidos y en fin, un montón de cosas más. Ahora, en ese sentido, yo creo que hay que entender estos artefactos culturales como las tiras cómicas a partir del concepto de racismo recreativo, que lo propone el investigador brasileño, el abogado brasileño, Adilson José Moreira. Él dice que las representaciones racistas presentes en los medios de comunicación con la intencionalidad de divertir son peligrosas, porque primero, no son divertidas, segundo, porque ofenden a una parte de la población, porque naturalizan prácticas racistas y de hecho otorgan cierta impunidad, pues al afirmar que las bromas o chistes racistas son solo eso, bromas, pues se protege a los infractores racistas. Así que de esta forma, al considerar el humor, y pues la tira cómica Serrucho es una forma de humor, es una forma aceptable de racismo, al aceptar esto, pues se está aceptando de que este discurso racista se enuncie en espacios públicos, en medios de comunicación, y eso dice mucho de quién merece respeto y quién no en la sociedad, ¿no? El autor de alguna forma sentencia y da muchos, ese autor que estoy citando, ¿no? Da muchos premisas para reflexionar, ¿no? ¿Qué tan importante es estudiar esto, ¿no? Porque dice, ¿no? ¿Qué tan democrático puede ser un país donde una parte de la población es incesantemente atacada, pues es afectar a su dignidad a partir de este conjunto de, pues, de bromas o chistes de ese sentido, ¿no? O qué tipo de nación se puede construir cuando el racismo no es sancionado, ¿no? O cuando los jueces, al no imponer penas a los infractores de los racistas, porque se dice que solamente son chistes o bromas, se le está dando a estas personas el derecho a defender, ¿no? Y pues obviamente Serrucho y todos estos artefactos culturales de la época y posteriores como tiras cómicas, publicidad, caricaturas, programas de televisión, naturalizan estereotipos racistas y justifican lúdica y recreativamente la discriminación. De hecho, es una premisa muy común escuchar esto de que pues sí es solo broma, ¿no? O pues es una broma, ¿no? Cuando se empieza a enunciar o evidenciar las características o naturalezas racistas de ciertos pues artefactos culturales muy actuales, ¿no? La publicidad, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas que más se comenta hoy en día, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, Lucho. Sí, creo que dejas muy claro cómo en realidad estos artefactos son una ventana, ¿no? Una ventana para ingresar a un mundo hostil y discriminador mucho más complejo. Y Claro. que lo que mencionaste me recordaba este famoso ensayo de Cecilia Méndez, ¿no? Incas indios, ¿no? Que inicia pues justamente con el análisis de un artefacto cultural de la época, ¿no? De la transición entre de la década de 1820 y 1830, que son estas sátiras, ¿no? Estas composiciones breves de Felipe Pardo y Aliaga, Claro. que quizá más textuales, pero que tienen la misma potencia, ¿no? De análisis. Creo que ahora podemos pasar con algunas preguntas del público, así que si por favor tienen algunas consultas sobre la tesis, sobre cómo Luis elaboró la tesis, u otras que les hayan surgido, puedan presentarlas a modo de comentario en la sección de comentarios de aquí de la transmisión para planteárselas a Lucho.
Bien, entonces, chicos, a ver si hay una serie de preguntas que el público ha hecho, bastante interesante, por cierto, la conversación. A ver, empezamos con la pregunta de Francisco Mendoza, que es una consulta bibliográfica, ¿no? Dice, ¿qué textos usó para comprender el análisis de las caricaturas y tiras cómicas? Lo respondo ahora. Sí, hacemos eso, no pregunto, respondo. Sí, creo que mejor es, o no, mejor dicho, hago las Pues yo creo preguntas y... que, Ah, yo. ya, ¿cómo entonces? Ah, sí, ¿Respondo y adelante, adelante, pregunta o Lucho. al final? No, no, Respondo. Bien. sí, responde. Sí, responde, responde, Gordon. Para analizar las tiras cómicas o pues las caricaturas, yo recomiendo el texto de Fausta Gantús, que ha publicado mucho sobre la caricatura política de México de fines del 19 inicios del 20, ¿no? Es la época del porfiriato, da muchas pues consejos metodológicos y teóricos, y quizás uno de los principales es entender que en una caricatura, o en este caso en unas viñetas de tiras cómicas, no solamente tenemos que tener en cuenta lo que vemos, sino las referencias simbólicas que están presentes en esa caricatura y ubicar esas referencias simbólicas. Por ejemplo, en esta imagen tenemos en la viñeta de abajo pues a Serrucho con la cara de Guaco. Y como bien comentaba Marcos hace un momento, en el ensayo de Cecilia Méndez, pues evidencia cómo se denigraba a la imagen de Santa Cruz, pues asociándolo con ciertos animales, ¿no? Con los auquénidos, ¿no? Así que este es un tratar de comparar a la fisonomía de los migrantes con los huacos o con animales es una referencia simbólica que pues hay que tener en cuenta al momento de entender esto. Y también recomendaría pues el texto de Daniel Barbieri que se llama Los lenguajes del cómic, ¿no? Donde pues también da alguna serie de precisiones metodológicas. No sé si escribirlo porque quizás no se me entienda bien, pero no creo que lo vean porque es Zoom, ¿no? Así que eh, espero que se entienda. Bien, muchas gracias, José Luis. A ver, tenemos acá otra pregunta. A ver, déjame revisar. Ya. También ahí nos preguntas cómo el racismo se camufla a partir del humor, cómo potencia el humor a los discursos racistas. Bueno, eso como lo que lo comentamos casi al final, ¿no? Y es que, de alguna forma, al considerar que estos artefactos culturales como las caricaturas o las tiras cómicas son parodias alejadas de la realidad, o son inocentes, o solamente son esas bromas, pues se naturalizan ciertos discursos o prácticas y actitudes, ¿no? Y al fin y al cabo, ello fortalece que las prácticas y los discursos racistas se sigan enunciando, porque una de las cosas que también dice Van Dyke, que no lo comenté en su momento, pero ahora lo recuerdo, es que una persona no se hace racista de un momento a otro, ¿no? Sino tiene que pasar por un proceso constante de experiencia donde el discurso racista está detrás de él constantemente. Así que es importante por ello que un sujeto que va a transformarse o va a convertirse en racista esté totalmente susceptible a escuchar, a leer o a ver, en este caso, pues estos artefactos cargados de racismo, ¿no? Así que eso. Bien, a ver, acá tenemos una pregunta más metodológica. Dice José Gayupe, nos pregunta, ¿no? Si en tu plan de tesis hay un punto donde se pide planteamiento y diseño del problema, ¿no? Entonces su pregunta es cómo se realiza o cómo uno plantea, ¿no? El diseño del problema. Pues no sé cómo responder eso ahora. Bueno, supongo que en su momento sí lo sabía, ¿no? Pero no sé, no sé qué responder. Bueno, supongo que al momento de diseñar un problema, pues uno, pues tomando el libro de Arosti o de Cardoso, pues no hará lo mismo, ¿no? Tratará de investigar el tema previo, conocer el contexto y a partir de ahí ver las lagunas hidrográficas o qué sé yo, ¿no? Es una pregunta bien metodológica, ¿cierto? Y pues no sé cómo responder. No sé si Marco, si tú puedes, porque es una pregunta así general, ¿no? Yo creo que, digamos, a los interesados en este tipo de cuestiones metodológicas, podrían revisar nuestra charla anterior Claro. con Abraham Abad, porque ahí él desarrolló un poco es esa pregunta, ¿no? ¿Cómo diseñar el problema? ¿No? En general eso puede variar dependiendo de cada disciplina, pero lo importante es siempre tener clara cuál es la pregunta de investigación y cómo esa pregunta de investigación está en diálogo con trabajos previos.
¿no? Digamos, hay trabajos previos que han investigado ese tema, pero lo que se trata de hacer con una investigación no es reafirmar una verdad que ya se sabe, sino es ayudar a comprender un problema que aún no ha sido resuelto. Entonces, Christopher, ¿podemos pasar con la siguiente pregunta? Ya, entonces acá creo que esta es la última ya pregunta, porque la otra también era una pregunta sobre todo metodológica sobre diferencia entre citas y referencia. Creo que creo que ahí eso ya es algo súper puntual que se nos va del tema. Entonces creo que podemos terminar con esta pregunta de Cintia, ¿no? Que dice que para ese tipo de tema podrían trabajar dos variables independientes. Asumo que debe ser el humor y, y racismo, ¿no? Si es así, ¿cómo lo harían? ¿Cómo has vinculado Claro, esto de racismo y humor? Sí. yo recuerdo mucho las clases de metodología de tesis que llevaba en el pregrado, cuando mi profesora me decía que esto de las variables dependiente, independiente, interdependiente, pues de alguna forma yo creo que esquematizan un poco la investigación histórica cuando esta sobre todo tiene una naturaleza más reflexiva, ¿no? O más, no, pues eso, ¿no? Así que yo no lo planteé en esos términos, ¿no? Es cierto que dos categorías o dos conceptos que utilizo mucho a lo largo de la investigación fue el humor y fue el estereotipo, ¿no? Y fue el racismo, ¿no? Pero tratar de estructurarlo a partir de variables, es, que si bien se puede hacer, ¿no? No lo hice de esa forma, ¿no? Así que no podía responder eso en ese sentido, ¿no? Sí, muchas gracias, Lucho. Que creo que en realidad ese tipo de preguntas nos permiten un poco reflexionar o darnos cuenta las diferentes metodologías de investigación que tiene cada disciplina, ¿no? En el caso de los historiadores, nosotros no somos tan rígidos con un plan de investigación, porque lo que nos interesa a nosotros es, mientras investigamos, darnos cuenta que quizá una variable no era importante y, se vuelve, y es más importante que otra. O que pensábamos que una variable que era la más importante y otras que eran dependientes no tienen esa relación. Entonces, nosotros tenemos un plan, un proyecto de investigación que hicimos una charla sobre eso hace algunas semanas que también la pueden revisar. Pero los historiadores siempre estamos abiertos a considerar que ese proyecto de investigación es una hoja de ruta. Una hoja de ruta, pero que no es un mapa estricto, ¿no? Una hoja de ruta que nos permite explorar, ¿no? Digamos, parte de la investigación histórica es la exploración que realiza el historiador, ¿no? Porque él no sabe qué es lo que hay adelante, entonces no puede tener un itinerario tan rígido. Claro, porque además la evidencia puede demostrar o transformar pues, las principales, las iniciales preguntas o el diseño que se pensaba inicialmente realizar, ¿no? Porque la evidencia puede, pues, transformar realmente todo un proyecto de investigación, ¿no? Eso, pues, eso siempre es así, ¿no? Así que, pues eso, no sé qué más comentar, no sé qué más decir. Hay una última pregunta metodológica, pero digamos, quizás es ayudarnos un poco más de tu propia experiencia, ¿no? ¿Cómo formular una buena hipótesis? ¿No? ¿Cómo formular una buena hipótesis? Pues una buena pregunta, porque yo creo que una buena hipótesis, obviamente al momento de plantear un proyecto de investigación, planteas una prehipótesis, ¿no? Es decir, ¿no? Supuestamente a dónde te va a llevar la investigación y cómo la piensas responder. Sin embargo, como lo acabamos de comentar, pues a partir de la evidencia o la investigación propiamente dicha, pues esta hipótesis puede replantearse o transformarse. Bueno, yo creo que plantear una buena hipótesis requiere necesariamente pues de un par de cosas, ¿no? Primero, de que la documentación sea lo suficientemente exhaustiva al momento de pues, afirmar algo. Y segundo, de que pues, como la investigación está pues, dividida a partir de preguntas y a partir de objetivos, pues de que todos estos hayan sido cumplidos de cara a pues, responder, ¿no? A responder la hipótesis. ¿No? Pues yo creo que va por ahí. ¿No? No sé cómo tú lo ves, Marcos. Depende, No, tienes yo otra idea. creo que tú estás resaltando dos puntos muy importantes, ¿no? Una hipótesis es una respuesta tentativa, no es una respuesta final. Claro. Es decir, damos como que una primera respuesta a la pregunta que nos hemos planteado, ¿no? Obviamente la investigación todavía no está terminada y es por eso que la vamos a realizar. Y la hipótesis tiene que ser lo suficientemente flexible para poder adecuarse a los resultados que vamos a encontrar durante la investigación. Y en ese sentido, otro aspecto que tú mencionaste es que uno debe tener la suficiente evidencia, ¿no?
Quizá yo quiero estudiar un tema, digamos, tengo una hipótesis sobre cuáles eran las sensibilidades, el mundo interior de los conquistadores, pero quizá no tengo evidencia para responder a eso. Entonces, mi investigación o mi hipótesis tiene que estar aterrizada, tiene que tener evidencia concreta. Claro que va a cambiar, pero yo más o menos debo saber qué evidencia es la que yo tengo a disposición. No puedo ser tan arriesgado de dar una hipótesis para la que yo quizá no tenga ni siquiera evidencia, ¿no? Tanto histórica como de otro tipo. Sí, claro. Y otra cosa para complementar lo que dices y también para explicar un poco lo que dije un poco hace un momento, es que la hipótesis tampoco, o sea, al final cuando realizas todo el proyecto de investigación y pues y respondes, ¿no? Y pues de alguna forma tratas de llegar y explicar a dónde iba tu investigación, no puede ser tampoco, no puede aparecer la hipótesis de la nada, ¿no? Pues hacer todo un, pues no sé, 3, 4 capítulos hablando de una cosa y al final pues que tu hipótesis aparezca así, ¿no? Pues apareció la hipótesis, apareció la respuesta, sino que tiene que aparecer paulatinamente a lo largo del desarrollo de la investigación. Por ello insistía que a lo largo de los capítulos, pues esos tengan pues objetivos, que esos respondan a preguntas y que esos objetivos y estas preguntas al fin y al cabo construyan y aporten a la respuesta de la hipótesis, ¿no? Así es, Lucho. Entonces, ¿hay alguna pregunta más, o Christopher, o ya terminamos con la sección de preguntas? Sí, estimado, sí, creo que con eso ya me parece suficiente. Creo que la tesis en 30 minutos es en 30 minutos, aunque claro, La sección se he visto extendió de preguntas. sí, se extendió, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que han sido preguntas muy interesantes, han sido temas, ¿no? También interesantes que de alguna manera no podemos perder de vista que esto se relaciona bastante con el presente en el que vivimos, ¿no? Actualmente. Y nada, entonces yo creo que ya creo que sería el momento para despedirnos. Luis, no sé si tengas algunas palabras finales. Eh, Marcos. bueno, sí, ¿no? Que pues gracias, ¿no? A las personas que pues estaban viendo, que preguntaron, las personas que preguntaron los aspectos metodológicos, si no les pude contestar de forma, pues, en condiciones, pues, me disculpo, no era tanto el objetivo de la presentación esto, pues quizás sea el objetivo, pero en función de los contenidos expuestos de la tesis, pero yo creo que hay mucha bibliografía y muchas referencias metodológicas suficientemente disponibles como para responder a estas preguntas, ¿no? Y bueno, no, sobre todo también agradecer pues, a Juan, a Christopher, a ti Marcos, pues la invitación y por compartir este espacio que yo creo que al fin y al cabo es bastante importante al momento de pues, difundir investigaciones, ¿no? Porque tampoco no es que haya muchos espacios como para hacerlo, ¿no? Así que, pues nada, sería eso. Gracias. Muy bien, entonces muchas gracias a todos los que han visto esta charla y por favor estén atentos a nuestras redes, por favor no dejen de seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram y YouTube para nuevas o para próximas novedades sobre estos y otros temas más vinculados a la historia. Entonces, muchas gracias, hasta pronto.